Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición. Otra semana que iniciamos. Otra semana donde podemos ver la fidelidad, la bondad y las maravillas de nuestro Dios. Sabemos que dice la palabra que mientras haya día, mientras haya noche, mientras haya verano, mientras haya invierno, mientras haya frío, calor, mientras haya sementera y haya siega, el Señor estará con nosotros. Qué bendición el poder compartir en esta hermosa noche, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, hoy nos presentamos delante de ti para darte honra, para darte gloria, para darte alabanza y para exaltar y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, reconocemos que eres poderoso, reconocemos que eres Dios, que eres el único Dios vivo, fiel, verdadero, que estás en todo lugar, que todo lo puedes, que todo lo sabes y que eres todopoderoso. Reconocemos que sigues estando sentado en tu trono alto y sublime. Reconocemos que dice tu palabra, Señor amado, que te inclinas para ver lo que hacemos los hijos de los hombres. Y nosotros solo podemos honrarte y glorificarte y levantar tu nombre, Señor. Hoy te damos la bienvenida en medio de esta reunión. Tú eres el invitado especial. Tú eres, Señor amado, bendito Dios, el centro de cada una de las reuniones, Señor. Tú eres el que habita en el lugar, Señor amado, Padre bendito, donde nos reunimos. Hoy te damos gloria, alabanza, adoración. Te damos la bienvenida juntos, Señor amado, Padre celestial, Señor Jesucristo, glorioso. Te damos la bienvenida, Santo Espíritu de Dios. Hoy toma tú tu lugar, porque este tiempo es tuyo, Señor, porque es tu palabra, porque mis hermanos son tus hijos y yo soy tu sierva, Señor. Sabemos que tu palabra no regresará vacía, sino cumplirá el propósito con lo que tú la has enviado. Y hoy, Padre, te decimos gracias. Gracias por este gran privilegio que nos das a cada uno, Señor, de poder, Padre, transmitir tu palabra a los demás. Sabemos, Señor, que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que tú, Señor amado, te gozas con nosotros, Señor. Y hoy te honramos y te glorificamos. Y yo te ruego, Espíritu Santo, habla tú. Hoy controla mi boca, sujeta mi carácter, todo lo que yo soy. Señor, que solo sea tu palabra, Padre, la que mis hermanos escuchen. Desde ya la desatamos para que haga, Señor amado, lo que tú enviaste a hacer. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único Redentor. Y hoy te decimos amén. Amén, mis hermanos, qué bendición reunirnos nuevamente. Les doy la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Vamos a iniciar con la palabra de esta semana. La semana pasada nos quedamos en el último día de vida de nuestro Señor Jesucristo. Leímos la palabra cuando Él murió y cuando lo sepultaron. Hoy es el tema de la resurrección y es el primer día de la siguiente semana. Y esto lo encontramos, mis amados, en los 4 evangelios. En el evangelio de Mateo, capítulo 20, del 1 a 10.
en el Evangelio de San Marcos 16, del 1 al 8. En el Evangelio de San Lucas, del 24, del 1 al 12. Y en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el Evangelio de San Lucas 24, del 1 al 12. Y nos dice la palabra así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro, entraron, no hallando el cuerpo del Señor Jesús. Se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, María la madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no lo creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué hermoso, mis amados hermanos, qué hermosa noticia. El que ellos ya lo sabían porque el Señor se los había dicho varias veces, pero no lo creían. Pero qué maravilla el poder llegar ellos al sepulcro y ver que el cuerpo no estaba allí. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que pues ellos eran incrédulos. Si nosotros hubiéramos estado ahí, sin duda también hubiéramos sido incrédulos. Hoy creemos porque lo hemos leído cuántas veces, mis amados hermanos, cuántas veces hemos disfrutado de los evangelios nosotros desde que somos creyentes. Yo no les podría decir cuántas veces, mis amados, pero una cosa sé, que cada vez que yo leo la palabra, yo me maravillo. Cada vez que yo la escudriño, yo de veras me gozo en saber quién es nuestro Dios. Y vemos aquí, mis amados hermanos, que Pedro corrió, pero dice la palabra que corrió al sepulcro y cuando miró adentro, solo vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. Por lo tanto, la palabra se había cumplido. Por lo tanto, las palabras proféticas de Jesús se habían cumplido. Nosotros sabemos que la muerte no lo pudo retener. Nosotros sabemos que el sepulcro, esa tierra, ese lugar donde lo pusieron, no lo pudo retener. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios tenía que demostrarle a toda esa gente de ese tiempo y hoy a nosotros que Él resucitó a su Hijo para demostrarle a todos los incrédulos que Él era el Hijo de Dios. Y muchos seguían sin creer. Y
vamos a hablar de algunas de las veces que Jesús se revela resucitado a sus discípulos. Y en Marcos 16, 9 al 11 nos dice la palabra así. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Verso 11. Y ellos, como oyeron que vivía y que le había sido vista por ella, no creyeron. Miren qué tremendo, mis amados. El Señor se le aparece a María Magdalena y ella corre a contarlo, mas ellos no creyeron. Luego en la palabra, en el Evangelio de Lucas 24, mis amados 13, en Marcos 16, del 12 al 13, nos cuenta la historia de 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y nos dice la palabra, Lucas 24, 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día. ¿Cuándo? El primer día de la semana, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Verso 17. Y le dijeron, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Verso 18. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Verso 22. Aunque también nos hemos asombrado porque unas mujeres que entre nosotros antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas les declaraba en toda la escritura lo que ellos decían. Llegando a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues y quedándose con ellos. Es impactante esta palabra, mis hermanos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué tremendo, mis amados, lo que estos dos discípulos, ese encuentro que tuvieron con el Señor Jesús. Qué maravilloso que ellos iban caminando y Él se presenta con ellos. Y van caminando y ellos van tristes y haciendo los comentarios, mas el Señor Jesús, a mí me impacta la palabra, mis amados hermanos. Les empieza diciendo, no era necesario que Él tenía que padecer, y les empieza contando la palabra. Dice que desde el principio, mis amados, pasando por cada libro, por cada profeta, Él les está contando lo que ellos deberían de saber, porque Jesús se los había dicho. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros somos así. Estamos leyendo y no entendemos. Estamos leyendo y nuestros ojos están velados, tienen una venda y no podemos entender, mis amados hermanos, lo que la palabra nos está narrando. Pero dice la palabra, verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Verso 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaban las escrituras? Miren, mis amados, qué hermoso momento, porque el corazón de ellos sentía la presencia de Dios, porque el corazón de ellos ardía por la presencia de Dios, porque también nuestro corazón, cuando nosotros leemos la palabra, no vivimos ese momento, mis amados hermanos, pero cuando nosotros nos metemos en la palabra, nosotros podemos visualizar ese momento. Imaginémonos ese corazón dentro de ellos, mis amados hermanos, diciéndoles, algo grande está caminando con nosotros. El más grande y poderoso está con nosotros, mas ellos no lo entendían, dice la palabra. Pero por fin, ¿qué dice? Se abrieron sus ojos y su corazón, y ellos hoy entienden que su corazón ardía, que su corazón estaba lleno de pasión por el Señor, que su corazón estaba lleno de la presencia de su Señor, de su Maestro, de su Rabí, de su Señor. Y qué hermoso, dice la palabra, verso 33. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían
ha resucitado el Señor verdaderamente y les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y como no le habían reconocido, ¿hasta cuándo? Hasta partir el pan. Yo estoy bien segura, mis amados hermanos, que ese momento de la última cena del Señor con sus discípulos, en su mente y en su corazón, quedó grabado. Yo estoy segura que todos los días, mientras ellos vivieron, ese momento en que el Señor parte el pan y toma la copa y les dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido y este es el nuevo pacto en mi sangre, quedó grabado en sus mentes. Por eso ellos, cuando Él les dio el pan, en ese preciso momento, ellos les fueron abiertos sus ojos y pudieron entender lo que ellos sentían en su corazón. Y aquí en el verso 34 nos dice la palabra que cuando ellos llegaron, empezaron a oír que los discípulos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se le ha aparecido a Simón. Qué hermoso, mis amados. Entonces dice que ellos empezaron a contar lo que ellos habían vivido en el camino a Emaús. Luego, mis amados hermanos, Jesús se le aparece a sus discípulos. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo 28, del 16 al 20, en el Evangelio de San Marcos 16, del 14 al 18, en el Evangelio de San Juan 20, del 19 al 23, y en Lucas 23, del 36 adelante. Y vamos a leer, mis amados, el Evangelio de San Juan 20, a partir del verso 19. Y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué hermoso, mis amados. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Miren qué hermoso, mis amados hermanos. Ellos estaban reunidos ¿cómo? Con miedo, con temor de que los judíos les hicieran algo. Mas el Señor, conociendo sus corazones, entra con la puerta cerrada a ese lugar y les dice: paz a vosotros. Y les enseña sus manos y sus costados. Y nuevamente les dice: paz a vosotros. Y luego dice, verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Qué maravilloso momento ha de haber sido eso, mis hermanos. Si el día de Pentecostés fue algo glorioso, porque habían 120, aquí estaban ¿quiénes? Solo sus 11. Y Él les da un mandato y les dice: como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo:
recibir el Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo a través que el Señor Jesús les sopló y los envió. ¿A qué, mis amados? Dice, a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran les será retenido. Mis amados, la autoridad que el Señor les dio a sus 12 en ese momento, se los dio con ese poder que Él tenía. Y vemos, mis amados hermanos, entonces los discípulos reciben 2 veces el Espíritu Santo, en este momento y en el día de Pentecostés. Pero esto fue exclusivo para sus 12. Luego, Jesús se aparece otra vez. Y vamos siempre en el mismo capítulo, solo que ahora verso 26. Dice la palabra, aquel fue el primer día por la noche. Hoy es 8 días después. Verso 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, entrando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo, verso 27, a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué hermosa palabra, mis amados. Nosotros sabemos que entre el 23 al 26, ellos le cuentan a Tomás y Tomás no cree. Pero miremos lo que dice la palabra en el verso 29. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Esos son todos los que han creído, mis amados hermanos, durante estos 2000 años. ¿Somos qué? Bienaventurados. Porque ¿qué hicimos? Creímos sin haber visto. Creímos porque alguien nos contó el plan de salvación. Creímos porque estábamos bien necesitados de que Dios hiciera algo en nosotros. Yo siempre lo digo, mis amados hermanos, a nosotros nadie nos trajo un hombre con sus manos, con agujeros, sus pies, una corona de espinas y una herida. No, mis hermanos, nosotros creímos a través que el Señor puso una medida de fe en todos los hombres. Y por la gran necesidad que teníamos ese día cuando nosotros recibimos a Cristo. Yo me recuerdo, mis amados hermanos, ya se los he contado, pero cuando yo tenía 8 años aquí a Guatemala venían unos americanos y en un lugar no cerca de aquí donde hoy vivo, ellos traían una gran carpa, mis amados hermanos, y venían a hacer campañas evangelísticas. Y me recuerdo yo que nosotros esperábamos ese momento porque ellos también traían regalitos, tal vez no era la gran cosa. Pero como nosotros éramos una familia muy pobre, cuando ellos nos daban los regalitos, nosotros nos sentíamos felices. Y entonces, mis amados hermanos, una de esas veces que ellos vinieron, yo tenía 8 años. Y fuimos con mis hermanos a la campaña. Y allí, de 8 años, yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón. Y comencé a aprender de la palabra. Me recuerdo que enfrente donde nosotros vivíamos había una señora muy creyente y ella me empezó a llevar a la iglesia.
Y entonces, mis amados hermanos, yo comencé a conocer, a buscar, a estar, pero hubo un tiempo en el cual yo me alejé por las circunstancias en las que yo vivía, pero el Señor fue bueno y misericordioso conmigo y me atrajo con lazos de amor y cánticos de liberación. Y desde ese día, mis amados hermanos, que Él me volvió a traer, mis amados, nunca he vuelto atrás. Nunca, mis amados, he anhelado el mundo. O nunca he dicho, ay, esto es cansado, es aburrido. No, mis amados hermanos, yo me siento tan agradecida con mi Señor, que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de que hoy Él está vivo, tuvo misericordia de mí. Y hoy estoy aquí frente a ustedes, pudiéndole contar que Dios ha sido fiel conmigo por todos los días de mi vida. Aún en ese tiempo, yo no me alejé, mis amados hermanos, porque fui a probar el mundo, sino porque mi esposo me abandonó con mis hijos y me tocó trabajar muy duro. Entonces me alejé por el trabajo, pero yo siempre oraba, yo siempre leía la palabra, pero no buscaba, no estaba en una congregación, no servía. Pero un día, mis amados hermanos, me recuerdo que en el trabajo había una jovencita que se llamaba Sonia, y ella siempre me decía, hermana Tere, usted tiene que volver. Usted tiene que volver, usted tiene que volver. Yo estoy orando por usted. Y mis amados, gracias a todas las oraciones de Sonia, no sé si ella todavía está viva. Mis amados, un día yo de veras entendí que necesitaba volver y que el Señor me estaba esperando. Y hasta el día de hoy estoy aquí agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque creí sin haber visto, porque somos bienaventurados, porque creímos sin ver visto. No fuimos como Tomás, ay, si no lo miro yo no lo voy a creer. Luego, mis amados, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, y esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan 21, del 1 al 14. Y dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberíades, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo amado, nosotros sabemos que es Juan, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro: es el Señor Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis pescado.
Y subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué hermoso, mis amados hermanos. Ellos tuvieron el privilegio de verlo en varias ocasiones. Y quisiera, mis amados hermanos, que nos vayamos a 1 Corintios 15, su verso 3 al 8. Y dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo hablándole a los corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y he aquí aparecido a Cefas y después a los 12. Después ha aparecido a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. Y por último, de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Miren, mis amados, a mí me impacta mucho el apóstol Pablo, porque ya se los he dicho, ¿verdad? Porque miren cómo inicia él. El verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él fue dichoso, él fue bienaventurado, porque los 12 estuvieron con el Señor Jesús cuando él estaba vivo en su humanidad. Se les presentó, como dice la palabra aquí, ¿verdad? Por varios días estuvo con ellos, pero a Pablo se le presentó ya resucitado como el Señor Jesucristo, para enseñarle ¿qué? Lo mismo que le enseñó a ellos por 3 años, se los enseñó a él por 3 meses. Es maravilloso, mis amados, el Señor a nosotros, gloria a Dios, maravilloso nuestro Dios, que también nos enseña a través de su palabra, que también nos habla, que también nos permite tener visiones o sueños, pero Él siempre nos va a hablar. Y quisiera que nos fuéramos por último, mis hermanos, a Hechos 1. Y en Hechos 1:1 dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir esto? Indudables. Mis amados, él se presentó a sus discípulos con esas pruebas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran las promesas del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, en estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomados de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos, qué maravilloso. Miren qué dichosos los discípulos del Señor. Estuvieron con Él en el tiempo que Él estuvo enseñándoles físicamente. Estuvieron con Él resucitado. Y hoy tienen el gran privilegio de ver la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. ¡Qué maravilloso! De veras, mis amados, ¡qué dichosos esos hombres! Y hoy nosotros podemos saber, mis amados, todo eso porque el Padre lo dejó, ¿qué? Escrito en la palabra. Nosotros hoy lo podemos leer una y otra vez y siempre nos vamos a maravillar porque Él es todopoderoso, porque a Él le plació revelarse a nuestra vida. Y hoy ahí donde están, yo les voy a pedir que por un momento cierren sus ojos y yo creo, mis amados, que es un tiempo de agradecimiento, el saber que siendo Dios tan grande, tan sublime, tan poderoso, tan eterno, tan majestuoso, tan soberano, más que suficiente, se haya fijado en nosotros. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro corazón está tan agradecido, Dios, Padre Celestial, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra escrita, Señor. Padre, todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Señor, hoy venimos delante de ti, levantando nuestras manos al cielo, solo para darte gracias. Gracias, gracias, Señor, porque nosotros, Padre bendito, estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, hundidos en el lodo cenagoso, metidos en el pozo de la desesperación. Mas tú pasaste y nos viste con tus ojos llenos de amor y de misericordia, y nos levantaste y nos limpiaste, Señor amado, y nos diste salvación y vida eterna. Señor, toda nuestra vida y aún toda la eternidad no bastaría para decirte gracias. Gracias, Señor bendito, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Porque, Señor, siendo inmerecedores, Él nos hizo merecedores. Porque, Señor, siendo pecadores, nos perdonó. Porque Él se hizo maldición para que hoy nosotros vivamos en bendición. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está hoy en nosotros, con nosotros y sobre nosotros.
Y hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza y adoración. Y hoy, bendito Rey, te decimos gracias, gracias, Señor, porque sabemos, tenemos la seguridad y la certeza, Señor amado, Padre, que estamos, Señor amado, somos tus hijos. Pero quizás, Padre, entre nosotros hay alguien que no te conoce o que tal vez se alejó, Señor, y que hoy necesita volver a ti o necesita abrir su corazón. Hoy, Padre, yo te pido que a través de tu Santo Espíritu tú lo toques, tú lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que tú traigas arrepentimiento para vida, Señor. Y que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy él pueda o ella pueda, Señor, repetir esta pequeña oración que lo hará ser tu hijo. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que necesito el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario para poder ser parte de tu familia, parte de tus hijos. Hoy yo me arrepiento de mis pecados y le pido al Señor Jesucristo que entre en mi corazón, que sea mi Señor y mi Salvador. Quizás hay alguien que necesita reconciliarse y hoy, Padre, hoy volvemos a ti. Señor, nos alejamos por distintas circunstancias, pero hoy venimos de regreso con nuestro corazón arrepentido. Y hoy te damos gracias por esa salvación tan grande, Padre. Gracias por el lugar donde habita tu gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos mexicanos, mis hermanos guatemaltecos. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy estamos conectados, Señor. No somos tantos, Padre, pero sabemos que nosotros nos gloriamos, Padre, porque Cristo vive, porque Él ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre, Señor amado, intercediendo por nosotros. Gracias, gracias nuestro amado Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo para que sea nuestro guía, nuestro sostén y nuestro ayudador en todo momento. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos adoptaste. Y hoy en el nombre de Jesús, bendice los diezmos, las ofrendas de mis hermanos. Bendice la obra de sus manos, su trabajo, su negocio, lo que ellos emprendan, Señor. Bendice, Señor, Padre Celestial, lo que ellos dan en tu obra, Señor. Hoy te decimos gracias, Señor, por aquellos que diezman, por aquellos que ofrendan. Te rogamos por aquellos que no pueden, porque no tienen un trabajo o porque no han vendido nada. Hoy solo te pedimos, Padre, que tú traigas bendición, traigas provisión, Padre, porque todo lo recibimos de tu mano. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Buenas noches. Que el Señor los siga bendiciendo. Y nos conectamos el día de mañana, mis amados hermanos, para un tiempo de predicación. Dios los bendiga y los guarde. Un gran abrazo, mis amados.